día, maestra y compañeros. Es un gusto saludarlos a través de este medio. El día de hoy, mi compañera Linda Betancourt y su servidora Yamilexi Garza les vamos a explicar el tema enfermedades de transmisión sexual. Y para comenzar, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? A estas también se les puede llamar como infecciones de transmisión sexual. La forma de abreviar este término es ITS. Las enfermedades de transmisión sexual regularmente se contagian de una persona a otra por medio del sexo, ya sea vaginal, anal u oral. Otras formas de contagio podría ser el intercambio de agujas, transfusión de sangre y el embarazo. Este último, cuando una mujer queda embarazada, puede contagiar a su bebé y ocasionarle terribles consecuencias, ya sea durante el embarazo o al momento del parto. La mayoría de estas enfermedades no presenta síntomas y muchas de ellas pueden causar la muerte. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades puede ser la sífilis, el papiloma humano, el VIH-Sida, gonorrea, herpes genital, entre muchos otros que enseguida mi compañera y yo les estaremos explicando. Es importante el tratamiento para estas enfermedades y así poder mantener una buena calidad de vida. De lo contrario, podría ocasionar la muerte. Ahora veremos por qué son causadas las enfermedades de transmisión sexual. Principalmente por virus, bacterias, hongos y parásitos. Una enfermedad de transmisión sexual que es causada por bacterias, hongos y parásitos, se le puede dar un tratamiento de antibióticos y de alguna manera podría haber la probabilidad de que esa persona sane. En cambio, cuando las enfermedades de transmisión sexual son ocasionadas por algún tipo de virus, lamentablemente hay muy poca posibilidad de que la persona pueda sanar completamente. Sí va a haber un tratamiento, pero para ayudarle a disminuir su dolor, a que pueda ir a trabajar, a hacer sus actividades diarias, pero no va a sanar de esa enfermedad. Principales factores de riesgo. Entre ellos, el que yo considero como el número 1 es cuando una persona inicia su vida sexual activa, es decir, cuando ya alguien empieza a hacer relaciones sexuales. Entre los riesgos más comunes se encuentra tener relaciones sexuales sin protección. Aquí les voy a dejar la lista. Ese se enfoca en que es importante para poder evitar estas enfermedades, ya sea el uso del condón femenino masculino. Entre ellos, pues, se consideran como los más confiables para evitar este tipo de enfermedades. La número 2, tener contacto sexual con otras parejas. Esto aumenta la probabilidad de ser contagiado. Se refiere a que cuando una persona tiene relaciones sexuales no solamente con una o con dos personas, sino con 5 o más de 5. El número 3, antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Cuando una persona ya padeció alguna enfermedad de este tipo, tiene altas probabilidades de volver a contagiarse, o también que esa enfermedad que ya tiene aumente su gravedad. La número 4, cuando una persona es forzada a tener relaciones sexuales. Este punto es muy triste porque cuando una persona, ya sea hombre o mujer, aquí tampoco hay excepción, es violada, abusada sexualmente, tiene no solamente un problema emocional, sino que posiblemente se pudo haber contagiado de alguna de estas enfermedades. Y es importante acudir al médico
aunque la persona no tenga los ánimos de hacerlo, para descartar esa posible circunstancia. Y en caso de que sí se haya contagiado con alguna de estas enfermedades, pues realizar un tratamiento a tiempo. El siguiente es el abuso de alcohol y consumo de drogas. Cuando una persona está alcoholizada, puede llegar a hacer acciones que provoquen tener más probabilidades de contagiarse. Y también en cuanto al consumo de drogas, muchos jóvenes, personas adultas, pues inyectan las drogas y entre amigos se comparten las agujas, que era lo que ahorita estaba mencionando anteriormente, y esto provoca que se contagie de alguna enfermedad que alguno de sus amigos presente. Ser joven. Entre los 14 y los 24 años, este grupo se considera muy vulnerable. Yo me imagino porque tal vez no se tenga la experiencia, no se tenga la completa información, pero estaba analizando y creo que no es así. En la secundaria, en la preparatoria, van conferencistas a platicarnos sobre esto, sobre las enfermedades de transmisión sexual, de qué manera se pueden prevenir. Y yo creo más que nada que es que los jóvenes a veces no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y el último, hombres que solicitan medicamentos para disfunción eréctil. Esto se refiere que cuando un hombre consume este tipo de medicamentos, sus índices aumentan para que pueda contagiar alguna de estas enfermedades. Es importante acudir al médico cuando una persona ya inicie su vida sexual activa, tanto hombre como mujer. Y es más necesario ir al médico cuando sienta cambios en su cuerpo, signos o síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Existen diversos métodos para poder prevenirlas, como por ejemplo el condón femenino y el masculino. Ello disminuye el riesgo, pero no lo elimina. Lo más confiable es la abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales hasta que ya te sientas seguro con tu pareja, que le tengas confianza y obviamente que tú quieras hacerlo, no que alguien te esté obligando a querer hacer esa acción. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Clamidia trachomatis. Esta puede afectar tanto a hombres como a mujeres. No hay ninguna excepción de ello. Entre los principales síntomas se encuentra la fiebre, dolor abdominal, flujo inusual del pene o de la vagina. En el caso de las mujeres, cuando llegan a contraer esta infección, esta se puede desarrollar en el cuello del útero, del recto o de la garganta. También es importante saber que esta enfermedad puede generar otra que se llama pélvica inflamatoria. Este padecimiento es muy grave porque a medida que va avanzando, si no se detecta a tiempo, puede ocasionar terribles consecuencias en la mujer, ya que poco a poco va dañando otras partes del sistema reproductor. Como por ejemplo, algunos de los daños más fuertes que pueda llegar a afectar esta enfermedad es el desarrollo de un embarazo ectópico, es decir, cuando el feto se desarrolla fuera del útero y posiblemente esto puede ocasionar la muerte. Otro de los daños que puede ocasionar la enfermedad pélvica inflamatoria es la infertilidad. También esta infección se puede contagiar durante el embarazo y esto es muy lamentable porque los bebés tienen problemas oculares o neumonía. Es importante que las mujeres estén al pendiente de esto porque
un bebé no tiene la culpa de padecer ese tipo de enfermedades. En el caso de los hombres, ellos pueden contraer la clamidia ya sea en la uretra, que es la parte interior del pene, también en el recto o la garganta. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, si se detecta a tiempo, podría ser una serie de antibióticos, pero es como todo, se necesita tener, como lo dije ahorita, es llegar a tiempo para poder combatir esa enfermedad de transmisión sexual. Enseguida les estaré mostrando algunos ejemplos de lo que es la clamidia y bueno, y ahí en los dibujos se presentan algunas zonas donde esta se puede llegar a presentar. La siguiente enfermedad de transmisión sexual que voy a explicar se llama gonorrea. Esta también es causada por una bacteria que crece rápidamente y se multiplica en zonas húmedas y tibias del sistema reproductor, ya sea femenino o masculino. Los síntomas principales en los hombres son sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, amarillo o verde, inflamación y dolor. En el caso de las mujeres, estas regularmente no presentan síntomas y en caso de presentarlos pueden confundir tal infección con una infección vaginal típica. Los principales síntomas en las mujeres son ardor o sensación de dolor al orinar, aumento de secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos. Cabe resaltar que aquí las mujeres están un poco más en riesgo porque no presentan síntomas y no se dan cuenta que esa enfermedad poco a poco va avanzando y puede perjudicar más su sistema reproductor. La gonorrea también genera la enfermedad pélvica inflamatoria, que era la misma que mencioné anteriormente en la enfermedad de transmisión sexual de clamidia. Cuando la gonorrea se contrae en el embarazo, puede ocasionar terribles consecuencias en el bebé, infectándolo en sus ojos, en su boca, su garganta, e incluso extenderse en la sangre y en sus articulaciones. Siento que esto es muy triste porque se pueden evitar estas enfermedades. El bebé no tiene la culpa de los hechos de otras personas, en este caso de su mamá. Y este tipo de enfermedades se pueden evitar y es importante estar a tiempo, tratar más bien a tiempo este tipo de padecimientos. Las personas que padecen gonorrea son más propensas a padecer VIH y también el tratamiento puede ser eficaz. Se necesitan una serie de medicamentos para poder controlar esta enfermedad, pero es importante, como lo dije anteriormente, llegar a tiempo al médico y no cuando ya la enfermedad esté hasta el tope. Enseguida les voy a mostrar unos ejemplos de lo que es la gonorrea. En la parte derecha se muestra la secreción del pene y de la vagina y en la izquierda algunas, más bien, como cuando un bebé nace con este problema, es como se puede llegar a presentar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el herpes genital. Este se define como una infección contagiosa causada por el virus del herpes simple. Existen dos tipos. El tipo 1 es transmitido de boca a boca, produciendo el herpes oral o labial. El tipo 2 es transmitido por vía sexual y este provoca lo que es el herpes genital. Cabe resaltar que tanto el tipo 1 como el tipo 2 pueden llegar a generar lo que es el herpes genital. La mayoría de las personas no presentan ningún síntoma en esta enfermedad de transmisión sexual y esto es alarmante porque
Tal vez no presentan síntomas, pero sí pueden contagiar a otras personas. Los principales síntomas del herpes tipo 1 son ampollas, ya sea en los labios, y esas son dolorosas. En la imagen les muestro una persona que tiene esos granitos, esas ampollas, y ellas pueden provocar una infección en lo que es el área genital. Y el herpes tipo 2, sus principales síntomas también son ampollas dolorosas y acuosas que se encuentran en los genitales o alrededor de ellos, e incluso se pueden llegar a encontrar en lo que es el ano. Cuando una mujer queda embarazada y tiene esta enfermedad, o durante el embarazo llegó esta enfermedad a su cuerpo, puede llegar a causarle a su bebé un herpes neonatal. Tristemente provoca la muerte del bebé, porque infecta lo que es la piel, su cerebro y todos sus demás órganos. Entonces, tal vez viva el niño un tiempo, pero va a morir porque pues no, su cuerpecito no aguanta toda esa enfermedad tan fuerte. Por eso es importante cuidarnos, tomar medidas de prevención. También es importante mencionar que esta enfermedad de transmisión sexual no tiene cura. ¿Por qué? Porque es un virus. Como lo mencioné al principio, mencioné que cuando una enfermedad de transmisión sexual es causada por un virus, difícilmente pueda tener una cura. Claro, va a tener un tratamiento para poder controlar el dolor y que la persona pueda vivir y hacer sus actividades y todo eso, pero no tiene una cura. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que es el herpes. Y bueno, en la parte derecha se muestra lo que es el herpes genital. Puede ser tanto en hombres como en mujeres. Y en la parte izquierda muestro lo que es algunos ejemplos de cómo se manifiesta. El último tema del cual voy a hablar se llama VIH-Sida. El VIH, o más bien virus de inmunodeficiencia humana, es el causante de lo que hoy en día conocemos que es SIDA. El SIDA representa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, básicamente lo que hace el VIH es atacar al sistema inmune del organismo, matando a todas esas células que pelean de alguna manera con lo que son las infecciones que puedan caer en nuestro cuerpo. Cuando una persona pierde completamente sus defensas, automáticamente se puede decir que ya tiene SIDA. Tristemente, la mayoría de las personas no presentan síntomas. E incluso me llamó mucho la atención algo que leí en internet que decía que una persona puede ser portadora del SIDA durante mucho tiempo, se ve muy sana, no tiene absolutamente ningún rasgo de esa enfermedad, pero al pasar el tiempo, ya sea 10 años, 11 años, ya esos síntomas van a ir brotando y pues ya tiene lo que es el SIDA. Cabe resaltar que es un virus y es incurable, pero en el libro venía un ejemplo de una niña de 2 años que nació con este virus. Se le hizo una serie de tratamientos y pudo sanar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el VIH en un tratamiento a tiempo sí puede surgir la cura, pero ya lo que es el SIDA, ya no. Las formas de contagiar o de adquirir ese virus es mediante el intercambio de agujas, transfusión de sangre. Cuando la mamá durante el embarazo adquiere la enfermedad, pues de igual manera la va a adquirir el bebé, o en el momento del parto. El Día Mundial del SIDA o contra el SIDA es el 1 de diciembre, y lo quise agregar en la siguiente diapositiva porque algunos niños nacen con esta condición y tienen que vivir con ello.
y a veces son discriminados por otras personas por su condición, pero aún así ellos pueden hacer todo lo que nosotros, los que no tenemos alguna enfermedad, hacemos. Los principales síntomas que se puedan tener es fiebre, dolor de cabeza, malestar en los órganos, o sea, se producen poco a poco problemas en nuestro cuerpo, y también náuseas, vómitos. Ahí en la imagen puse dos mujeres y están muy flaquitas, y esto se debe a la pérdida de nutrientes, de defensas que poco a poco se va dando. Esta enfermedad creo que es la más triste de todas, porque es algo como que no te das cuenta que lo tienes, y cuando ya lo sabes es como wow, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tratamiento tengo que tomar? Pero a veces es demasiado tarde. Por eso se recomienda hacer análisis sobre este tipo de enfermedades cuando la persona ya es sexualmente activa, para poder evitar llegar a este tipo de gravedad que les estoy mostrando aquí. Y creo que las enfermedades de transmisión sexual se pueden evitar. Es decisión de cada uno de nosotros si queremos cuidarnos o no. En el caso de los niños, pues ellos no pueden decidir si quieren o no tener esa enfermedad, pero los adultos sí, porque ya hay medios, como lo estuve mencionando en los otros subtemas sobre el condón y femenino y masculino. Esos medios ayudan a disminuir en gran manera el riesgo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención, maestra y compañeros. Los dejo con mi compañera Linda. Saludos a todos. Buen día, compañeros y maestra. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Voy a dar continuidad al tema de las enfermedades de transmisión sexual. El siguiente tema es el del virus del papiloma humano, con sus siglas VPH en español. Bueno, el virus del papiloma humano es una de las infecciones por transmisión sexual más comunes en la actualidad. Y aunque resulta inofensivo y puede ser asintomático, a largo plazo puede causar pues un daño muy malo, ¿verdad? En el peor de los casos, pues puede ocasionar cáncer de cérvix, puede causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres como el de vulva, vagina, pene y ano. Y aunque no hay manera de saber quiénes con el virus del papiloma humano presentarán cáncer u otros problemas de salud, es posible que las personas con un sistema inmunológico débil, tal como las personas con SIDA, con VIH, pueden tener menor capacidad para combatir el virus y una mayor probabilidad que puedan pues desarrollar, ¿verdad?, alguno de este tipo de cáncer. Voy a mencionar algunos de los síntomas, los cuales pues es importante mencionar que puede pasar años hasta que la persona infectada pueda mostrar algunos de estos. Uno es verrugas en la piel, verrugas en la garganta, verrugas en el pene, verrugas vaginales internas, verrugas en el escroto, verrugas anales y verrugas en la boca. Y como ya se mencionó, al igual que muchas enfermedades de transmisión sexual, las infecciones genitales por el virus del papiloma humano a menudo no muestran signos ni síntomas visibles hasta ya pasado el tiempo. La manera en que nosotros podemos prevenir la transmisión, ¿verdad?, el ser portadores del virus del papiloma humano, pues son dos principalmente.
El primero es el uso adecuado de condones de látex, aunque sabemos que no es del 100% efectivo, sí puede reducir las probabilidades, ¿verdad? Y el segundo son las vacunas, las cuales pues se recomiendan que sea antes de exponerse al virus, es decir, antes de iniciar pues una vida sexual activa. El diagnóstico se puede hacer de dos maneras. La primera es mediante la realización del Papa Nicolau y la segunda es la prueba de ADN para el virus del papiloma humano. Es muy importante, sobre todo en las mujeres, las cuales se ha demostrado que somos más propensas, ¿verdad?, a tener problemas de salud debido a este virus, pues que nos realicemos estudios periódicos, pues de manera, si tenemos el virus del papiloma humano, pues se nos pueda dar un correcto trato o tratamiento, ¿verdad?, para minorar las probabilidades pues de tener problemas más adelante. La sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, la cual puede ocasionar complicaciones a largo plazo, inclusive la muerte si no se trata de una manera adecuada. Los síntomas en la sífilis se divide por fases. Esta es la sífilis primaria, secundaria, terciaria, avanzada y latente. En la fase primaria es posible que se note una única llaga. Por lo general la llaga es firme, redonda y no causa dolor. Esta puede desaparecer inclusive si no se le da tratamiento. En la fase secundaria, la erupción en la piel o en la llaga puede presentarse en la boca, la vagina o el ano. Esta erupción puede tomar el aspecto de puntos duros de color rojo o marrón. También va a desaparecer aunque no se le dé tratamiento. Sin embargo, va a avanzar a la fase latente o avanzada. En esta fase, si no se recibió tratamiento, el paciente puede seguir teniendo sífilis por años sin presentar síntomas. Sin embargo, cuando esto suceda, pues va a ser muy grave, ¿verdad? Pueden pasar 10 hasta 30 años. Los síntomas de la fase avanzada incluyen dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera y demencia. Puede dañar los órganos internos como externos y puede ocasionar la muerte. El siguiente tema es el de la vaginosis bacteriana. Esta no tiene precisamente un origen mediante el contacto sexual. Esta es una infección bacteriana que ocurre cuando se pierde el equilibrio entre los diferentes tipos de bacterias saludables que existen en la vagina y estas proliferan. Los síntomas, aunque a veces son tan leves que no se perciben. El síntoma principal es un flujo vaginal delgado y abundante con fuerte olor a pescado. El flujo puede ser de color blanco, de un gris apagado, verdoso o espumoso. Y puede ser que al orinar se perciba una picazón o ardor, aunque no siempre es así. El tratamiento se puede decir que de cierta manera pues es simple, ya que se trata fácilmente con antibiótico, ya sea de comprimidos orales, geles o cremas que se aplican en la vagina. Y no suele ocasionar
problemas mayores a largo plazo. Se puede tratar fácilmente. La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito. Esta se contagia de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Muchas personas no presentan síntomas y si las presentan suelen manifestarse entre 5 y 28 días después de la infección. Los síntomas en las mujeres pueden ser secreción vaginal verdosa o amarillenta, molestia durante las relaciones sexuales, olor vaginal, dolor al orinar, comezón, ardor y dolor en la vagina y vulva. En los hombres suelen presentar comezón o irritación dentro del pene, ardor después de orinar o eyacular y secreción en el pene. El tratamiento pues es mediante antibióticos y se puede diagnosticar mediante una prueba de laboratorio. Y por último vamos a mencionar la hepatitis viral. La hepatitis transmitida por vía sexual es muy peligrosa y se trata de una infección grave del hígado, la cual puede ocasionar complicaciones en su funcionamiento. Esta puede ser producida por un virus y contagiada principalmente mediante las relaciones sexuales. Es una de las causas más frecuentes de cáncer de hígado. Los síntomas no se hacen latente hasta varios meses después del contagio. Puede sentir cansancio, pérdida del apetito, dolor del estómago y tener la piel amarillenta, es decir, tener ictericia. El tratamiento puede variar dependiendo del paciente y de los síntomas presentados, así también pues dependiendo de lo avanzado que esté la infección, la enfermedad. Bueno, de mi parte esto sería todo. Espero que haya quedado claro el tema y pues muchas gracias por su atención. Les mando un fuerte saludo y espero pues vernos pronto. Hasta la próxima.